El estruendo del martillo resonó con fuerza, quebrando el silencio del tribunal. «Fuera de mi sala, joven Mansilla», gritó la jueza, su voz firme, inflexible. Nadie se movió. Todos lo miraban. Emiliano, de pie junto al estrado, no dijo una palabra más. Solo bajó la mirada y caminó hacia la puerta sin protestar. Ese instante se volvió viral en cuestión de horas. Un adolescente expulsado por desacato en plena audiencia pública. Lo que nadie sabía aún era que se trataba del hijo de Thalía, Emiliano Mansilla, 17 años. Discreto, educado en silencio y lejos de cámaras. Un joven que amaba los libros, la justicia y las historias de los olvidados. Ese día había alzado la voz por una madre inmigrante acusada injustamente. Sin embargo, para la jueza Margaret Fields eso bastaba para echarlo de su sala. Lo que parecía un acto de rebeldía juvenil se convirtió en el detonante de una cadena de eventos que sacudiría el sistema legal local y pondría a prueba los límites del poder, del amor de una madre y de la verdad misma. Porque al día siguiente, cuando el helicóptero privado descendió frente al tribunal, las cámaras no captaron solo la llegada de una estrella, captaron el inicio de algo mucho más profundo. Esta no es solo una historia sobre Thalía, es sobre un hijo decidido a no callar más y sobre lo que una madre puede llegar a hacer cuando el mundo amenaza con silenciar la voz de su hijo. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de presenciar va mucho más allá de un juicio. Es una batalla por la justicia y comienza ahora. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle. La mañana comenzó como cualquier otra en el tribunal del condado de Travis, en Austin, Texas. El aire acondicionado zumbaba con monotonía mientras los bancos de madera crujían bajo el peso de los presentes. Entre abogados, acusados y funcionarios, una figura parecía más fuera de lugar que todas. Un joven de cabello oscuro, sentado en la última fila, con un cuaderno en las manos. Emiliano Mansilla observaba cada movimiento con atención. No era la primera vez que asistía como oyente a una audiencia pública, pero esta sí tenía un peso especial. Una madre latina, acusada de robo en una tienda de comestibles, enfrentaba la posibilidad de perder la custodia de su hija. Emiliano no podía quitar los ojos de la mujer. Su mirada no reflejaba culpa, sino agotamiento. Algo no cuadraba. La jueza Margaret Fields era conocida por su severidad. Su reputación la precedía. Jamás permitía interrupciones y creía firmemente en la ley como estructura rígida e inquebrantable. Para ella, todo debía encajar como en un expediente bien archivado. Emociones, motivos personales o circunstancias sociales no tenían cabida en su sala. Cuando la mujer intentó explicar que no había robado, sino que había olvidado pagar por 3 productos mientras atendía a su hija enferma, la jueza no mostró compasión. «Excusas. La ley es clara», dijo con voz cortante. Fue entonces cuando Emiliano se levantó. No lo planeó. Fue como si su cuerpo actuara por sí solo, empujado por algo más fuerte que el miedo. «Disculpe, su señoría», dijo con voz firme pero respetuosa. Según el artículo 43-2 del Código Penal, la intención debe ser demostrada. No hay pruebas claras de que la acusada quisiera robar. Un murmullo recorrió la sala. La jueza lo miró como si acabara de ver un fantasma. «¿Quién es usted?», preguntó en tono helado. «Emiliano Mansilla, estudiante de secundaria». «Estoy aquí como observador», respondió sin titubear. «¿Está usted autorizado para hablar en esta sala?» «No, pero...» «Entonces, está interrumpiendo el debido proceso. Le ordeno que se retire de inmediato». Un largo silencio cayó sobre el tribunal. Nadie esperaba que un joven desconocido se atreviera a desafiar así a la jueza Fields. Emiliano dudó por un segundo, pero no protestó. Cerró su cuaderno, bajó la cabeza y se dirigió a la salida. Las cámaras de seguridad captaron su salida en silencio, pero lo que no captaron fue lo que sintió al cruzar esa puerta: frustración, impotencia y una determinación nueva, aún sin forma, pero creciente. Mientras tanto,
En una esquina de la sala, un funcionario tecleaba nerviosamente en su celular. En minutos, el incidente ya había sido enviado a varios medios locales. Nadie sabía aún la identidad de Emiliano, pero la escena del joven que desafió a una jueza por defender a una madre inmigrante comenzaba a circular. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Emiliano se sintió dividido. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que habría consecuencias. Su madre siempre había sido muy clara: mantener el perfil bajo, evitar conflictos, jamás usar su nombre para conseguir nada. Pero en su interior, algo había cambiado. No podía quedarse callado ante la injusticia. Al llegar a casa, evitó encender el televisor. Se encerró en su cuarto y abrió su laptop. La historia ya aparecía en blogs locales y redes sociales, aunque aún sin identificarlo. Eso le dio un respiro, pero también una señal de que lo que había comenzado estaba muy lejos de terminar. Y en el centro de esa tormenta silenciosa, Emiliano sabía una cosa con certeza: su vida acababa de cambiar. En un estudio de televisión en Nueva York, las luces iluminaban con intensidad el rostro sereno de Thalía. Estaba grabando una entrevista sobre su nueva campaña benéfica para apoyar a mujeres emprendedoras latinas. La cámara captaba cada gesto, cada palabra perfectamente medida. Pero detrás del brillo, Thalía tenía una única preocupación constante: su hijo Emiliano. Desde muy joven había decidido mantenerlo fuera del ojo público. Él no usaba su apellido artístico, no asistía a alfombras rojas, ni aparecía en portadas. Era su mayor tesoro, su refugio y también su mayor temor. En un mundo donde todo se volvía espectáculo, ella había luchado por darle una vida común, protegida de la fama y del juicio constante. Mientras el productor daba instrucciones para la siguiente toma, su asistente personal se acercó con el rostro pálido. «Señora, es urgente. Tiene que ver esto». Thalía frunció el ceño y tomó el celular. El video era breve, apenas 30 segundos, pero suficiente. Emiliano de pie, hablando con firmeza ante una jueza y luego siendo expulsado. Su corazón se aceleró. «¿Qué es esto?», preguntó casi sin aire. «Lo acaban de subir. Ya lo están compartiendo en varios medios de Texas». «¿Alguien ha confirmado que es él?». «Aún no, pero lo harán. Es cuestión de tiempo». Thalía cerró los ojos y respiró hondo. La grabación de su campaña quedó cancelada en ese instante. No había tiempo para explicaciones ni para excusas. Su hijo necesitaba protección y ella no iba a quedarse en silencio. «Prepara el helicóptero», ordenó sin titubeos. «Salgo hacia Austin esta misma tarde». Su equipo quedó paralizado. Sabían que cuando Thalía hablaba así, no había espacio para discusión. Era la mujer que había conquistado el mundo con una sonrisa, pero también con una voluntad de acero. Y ahora esa voluntad estaba completamente dirigida a defender a su hijo. Mientras se dirigía al penthouse donde se hospedaba, llamó a su abogado personal en México, luego a una vieja amiga en Washington, experta en derecho penal. En menos de una hora ya tenía acceso a los detalles del caso en el tribunal de Travis, incluyendo el nombre de la jueza Margaret Fields. «Quiero una reunión con ella», dijo al teléfono. «Y quiero saber quién permitió que un menor fuera humillado públicamente en su sala». Esa noche, el helicóptero fue autorizado para despegar desde un helipuerto privado en Manhattan. Se trataba de un trayecto inusual, pero nada estaba por encima del instinto maternal de una mujer como Thalía. Con auriculares puestos y mirada fija en el horizonte, no dejó de ver la imagen congelada de Emiliano en la pantalla de su celular. Esa expresión tan parecida a la suya cuando tenía su edad, firme, dolida, inquebrantable. Durante el vuelo, no pudo evitar recordar las conversaciones que habían tenido semanas atrás. Emiliano le había confesado su interés por el derecho, por los derechos humanos, por cambiar el mundo de alguna forma. Ella lo había escuchado con ternura, pero también con miedo. Sabía que el mundo no era amable con quienes lo querían transformar. «Tú no tienes que demostrarle nada a nadie», le había dicho.
No necesitas cargar con el peso de otros. Pero Emiliano no era como los demás. Y Thalía lo sabía. No era su fama lo que lo definía, sino su carácter. Ese mismo carácter que ahora lo había llevado a ponerse en el centro de una tormenta mediática que apenas comenzaba. Cuando el helicóptero descendió en las afueras del tribunal, ya al amanecer las cámaras aún no habían llegado. Pero era solo cuestión de tiempo. Y Thalía, la mujer más poderosa de México, no venía como artista, ni como celebridad. Venía como madre. Desde que era pequeño, Emiliano supo que su vida no era como la de los demás. A pesar de vivir en una casa sin lujos excesivos, en un vecindario discreto y rodeado de normalidad, su madre no era una madre cualquiera. A veces, al caminar por la calle, gente que él no conocía se detenía a saludarla. Otras veces debía cambiar de escuela sin explicación. Pero la memoria más vívida que llevaba grabada era aquella que jamás se mencionaba. Tenía 7 años cuando ocurrió. Su madre lo llevó a una función benéfica en Los Ángeles. Era un evento privado, pero alguien filtró su presencia. En cuestión de minutos, una nube de fotógrafos rompió el cerco. Flashes, gritos, empujones. Emiliano quedó atrapado en medio de un mar de desconocidos. Recuerda los empujones, las preguntas, el miedo de no encontrar la mano de su madre entre la multitud. Y sobre todo recuerda su llanto. Esa noche en el hotel, Thalía le prometió que eso no volvería a pasar. Que lo protegería del mundo, cueste lo que cueste, y cumplió. Desde entonces, Emiliano fue educado en casa durante años. Su vida social era limitada a unos pocos amigos seleccionados. Su apellido legal no era el mismo que el artístico de su madre. No concedía entrevistas, no asistía a eventos. Nadie sabía realmente quién era. Y eso, para él, estaba bien. Hasta ahora. En el colegio, sus compañeros no sabían mucho de su vida privada. Algunos sospechaban, otros simplemente no preguntaban. Emiliano prefería hablar poco y escuchar mucho. Su refugio eran los libros de historia, los discursos de líderes sociales y los documentales sobre justicia. Admiraba a personajes como Gandhi, Nelson Mandela y especialmente a los abogados que defendían causas imposibles. En el fondo, deseaba ser uno de ellos. Su madre, aunque lo apoyaba, siempre mostraba cautela cuando el tema salía. Hay muchas formas de ayudar al mundo, hijo. Algunas no requieren exponerse tanto, decía, acariciándole el cabello. Pero hay cosas que no se pueden ignorar, respondía él con voz tranquila. Durante los últimos meses, Emiliano había empezado a asistir a tribunales como oyente. Le fascinaba ver cómo funcionaban las audiencias, cómo las palabras podían cambiar destinos. Era su manera de comprender el sistema, de buscar su lugar en él. La audiencia donde alzó la voz por la mujer inmigrante no fue un impulso repentino. Llevaba semanas asistiendo, observando ese caso en particular. Sabía que algo no estaba bien. Los informes eran contradictorios. El abogado defensor parecía desinteresado y la acusada nunca tenía oportunidad de explicarse. Emiliano no era abogado, pero sabía reconocer una injusticia. Por eso, cuando habló, lo hizo sabiendo que rompería una promesa silenciosa. La promesa de no llamar la atención, de no intervenir, de no levantar olas. Pero también sabía que si no decía algo, no podría mirarse al espejo al día siguiente. Esa noche, mientras Thalía volaba rumbo a Austin, Emiliano estaba solo en su cuarto, leyendo comentarios en redes sociales. Aún nadie lo había identificado, pero algunos comenzaban a especular. Ese chico parece alguien conocido. ¿Será hijo de alguna figura pública? Tiene el porte de alguien importante. Él sabía que era cuestión de tiempo, y en parte sentía temor, no por él, sino por lo que eso significaría para su madre. Había hecho tanto para protegerlo, para mantenerlo fuera del circo mediático, que romper esa barrera lo llenaba de culpa. Pero había algo más fuerte que la culpa, el sentido de responsabilidad. Por primera vez, Emiliano entendía que no podía esconderse eternamente detrás de un pasado doloroso, que ese niño atrapado entre flashes ya no era quien guiaba sus pasos. Ahora, él decidía quién quería ser. Y eso apenas estaba comenzando.
La noticia del incidente en el tribunal ya había alcanzado los medios nacionales. Algunos lo trataban como una simple curiosidad. Joven interrumpe audiencia en Texas para defender a madre latina. Otros, más incisivos, comenzaban a atar cabos. ¿Quién es el chico que desafió a la jueza Fields? Esa mañana, en su despacho forrado de diplomas y expedientes impecables, la jueza Margaret Fields hojeaba un informe especial preparado por su asistente. No era una mujer que se dejara influenciar por la opinión pública, pero algo en esa situación comenzaba a inquietarla. ¿Confirmaron su identidad?, preguntó sin levantar la vista. No oficialmente, respondió el asistente. Pero tenemos razones para creer que es Emiliano Mansilla, hijo de Thalía. Fields cerró la carpeta con fuerza. No me importa quién sea. Aquí dentro, todos son iguales ante la ley, incluso los hijos de celebridades. Esa frase no era solo un principio jurídico, era su escudo. Margaret Fields había construido su carrera desde la nada, abriéndose camino en un mundo dominado por influencias y nombres pesados. Ella no tenía apellidos rimbombantes ni padrinos políticos. Solo tenía su expediente intachable y su reputación como jueza implacable. Para muchos, eso la convertía en una heroína. Para otros, en una piedra inamovible. Mientras tanto, en casa de Emiliano, el ambiente era denso. Su madre aún no había llegado, pero ya lo había llamado desde el helicóptero. Fue una conversación breve. ¿Estás bien?, preguntó Thalía con voz contenida. Sí. No me arrepiento, mamá. Lo sé, hablamos cuando llegue. Él entendió el tono. No era enojo ni decepción, era preocupación pura, pero no había marcha atrás. Lo que había dicho, lo que había hecho, ya era parte de él. Al volver al colegio, los pasillos lo recibieron con una mezcla de susurros, miradas y murmullos. Algunos compañeros lo evitaban, otros se le acercaban con curiosidad. Pero fue su maestro de civismo, el señor Aldrete, quien se acercó con una expresión distinta: orgullo. «Mansilla, ¿tienes un momento?», le dijo al final de la clase. «Claro, profesor. Solo quiero que sepas que lo que hiciste fue valiente y necesario, aunque haya sido expulsado, especialmente por eso. No todos los actos correctos vienen con aplausos». Ese comentario quedó flotando en la mente de Emiliano. Durante años había temido la exposición, el juicio, el ruido, pero ahora entendía que hay momentos en los que el silencio también es cómplice. Y él no quería ser cómplice de nada injusto. Esa tarde recibió una notificación inesperada. El tribunal aceptaba la solicitud de audiencia privada hecha por la abogada de Thalía. El nombre de la solicitante era evidente, pero lo que sorprendía era que la jueza Fields había accedido. En su despacho, Margaret Fields miraba por la ventana, los brazos cruzados. «Que venga. Si cree que puede presionarme con fama o cámaras, se equivoca. Para ella, ceder sería traicionarse». Durante décadas había combatido el favoritismo, los arreglos, las celebridades que pensaban estar por encima del sistema. Y ahora tenía ante sí un caso que lo resumía todo. Un joven, hijo de una figura pública, que había osado interrumpir su sala, y una madre famosa que venía a hablar sobre eso, pero por primera vez en mucho tiempo, algo le incomodaba. No era el escándalo, ni siquiera la amenaza mediática, era la forma en que el muchacho había hablado, con conocimiento, con respeto, con convicción. «¿Y si no es como los otros?», murmuró para sí misma. No lo admitiría en voz alta, pero la duda ya estaba sembrada, y eso, para alguien como ella, era el primer signo de una grieta. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando el estruendo del helicóptero rompió la quietud matinal. Las ventanas del tribunal temblaron ligeramente. En el exterior, agentes de seguridad del condado se apresuraron a establecer un perímetro improvisado. Aunque sabían de la llegada de una figura importante, no estaban preparados para la reacción del público. Las primeras personas que reconocieron a Thalía comenzaron a grabar con sus celulares,
En cuestión de minutos, las redes sociales se encendieron. Thalía aterriza en Austin por su hijo. Drama en el tribunal. Madre famosa enfrenta a jueza estricta. Era como si la escena hubiera sido escrita para una película. Thalía descendió del helicóptero con paso firme. Vestía de manera sobria, sin maquillaje exagerado, sin brillos, pero cada paso suyo transmitía fuerza. Detrás de ella, su abogado personal y 2 asistentes cargaban documentos y maletines. La artista no venía a dar un show, venía a defender lo que más amaba. Dentro del edificio, Emiliano esperaba en una sala auxiliar. Cuando escuchó los pasos apresurados por el pasillo, supo que su madre había llegado. La puerta se abrió con suavidad. Thalía entró y lo miró sin decir palabra. Lo abrazó. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, más o menos, respondió él, bajando la mirada. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sé, pero no me arrepiento. Yo tampoco. Se sentaron frente a frente. Por un momento no hablaron de leyes ni de juezas, ni de redes sociales. Hablaron como madre e hijo. Ella le tomó la mano, y en sus ojos había algo que Emiliano no solía ver: vulnerabilidad. Intenté darte una vida normal, dijo ella casi en susurro. Lejos del ruido, lejos del juicio, te oculté incluso de los aplausos. Y lo agradezco, mamá. Pero no puedo seguir escondido si eso significa callar cuando algo está mal. Thalía lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Su hijo había crecido, no solo en estatura o en ideas, había crecido en alma, y eso dolía, pero también sanaba. El abogado interrumpió con discreción. Señora, la jueza ha autorizado la reunión. Tenemos 15 minutos. Thalía asintió, pero antes de salir se volvió hacia Emiliano. Pase lo que pase, estoy contigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mientras caminaban por los pasillos del tribunal, varios funcionarios desviaban la mirada, sin saber cómo reaccionar. No todos los días una superestrella mundial atravesaba sus corredores. Pero lo que más les desconcertaba era su actitud. Sin escándalos, sin cámaras, sin arrogancia, solo una mujer decidida. En una esquina del pasillo, un periodista logró captar una imagen borrosa antes de ser retirado por seguridad. La foto se viralizaría en minutos. Madre e hijo tomados de la mano, caminando hacia una puerta cerrada. La jueza Margaret Fields los esperaba sentada, con su clásica expresión de piedra. Su toga colgaba en el respaldo de la silla. Esa era una reunión informal, pero cargada de tensión. Thalía se detuvo justo antes de entrar. Cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y avanzó. Ese instante marcaría el inicio de un enfrentamiento silencioso entre 2 fuerzas aparentemente opuestas: la ley inflexible y el amor inquebrantable. Y aunque aún no lo sabían, ambas mujeres estaban a punto de descubrir que no todo era blanco o negro, que incluso la justicia necesita corazón. La jueza Margaret Fields no se levantó cuando Thalía cruzó la puerta. Sentada detrás de su escritorio, mantenía las manos entrelazadas sobre una carpeta abierta, con el rostro completamente neutro. Solo sus ojos, fijos y analíticos, dejaban entrever la incomodidad de recibir en su espacio a una figura como aquella. Thalía entró sin escoltas ni adornos. Su mirada era directa, pero sin soberbia. Había aprendido a leer las emociones con precisión quirúrgica, y lo que vio en Fields no fue hostilidad, sino tensión contenida. «Gracias por recibirme, su señoría», dijo con voz serena. Fields asintió con un leve movimiento. «Tiene 15 minutos, no más. Este tribunal no es escenario para discursos». El abogado de Thalía se mantuvo en segundo plano. Ella misma había pedido hablar. No con escándalos, no con amenazas, solo con la verdad. «Estoy aquí como madre», comenzó. «No como figura pública, no busco favores ni trato especial. Solo vine a entender por qué se expulsó a mi hijo de una audiencia pública por expresar una duda jurídica válida, de forma respetuosa». Fields ladeó la cabeza. Su hijo interrumpió el procedimiento legal.
No tenía autorización para hablar. ¿La ley es clara? ¿Y también es ciega a la intención?, preguntó Thalía sin elevar la voz. ¿Incluso si su intervención nace del deseo de defender a una persona vulnerable? La jueza apretó los labios. Por un instante, pareció considerar una respuesta, pero optó por otra estrategia. Este tribunal no juzga intenciones, juzga hechos, y el hecho es que su hijo cometió desacato. Thalía asintió lentamente. Comprendo su posición, pero permítame preguntarle algo. ¿Cuántos jóvenes asisten por voluntad propia a un juicio solo para observar cómo funciona la justicia? ¿Cuántos alzan la voz cuando sienten que alguien es tratado de forma injusta? La jueza no respondió. Bajó la vista a la carpeta y hojeó unas páginas. En el fondo, sabía que la intervención de Emiliano no había sido una rabieta adolescente ni un intento de llamar la atención. Había sido algo más raro y más incómodo, una interrupción con fundamento. Thalía respiró hondo y continuó. No pretendo justificarlo ni decir que fue correcto interrumpir, pero me niego a enseñarle que quedarse callado ante la injusticia es la única forma de sobrevivir en este mundo. Fields levantó la vista. Su voz fue más baja, pero más firme. ¿Y qué le enseñará cuando la justicia se base en reglas y no en emociones? Que aprenda las reglas, respondió Thalía sin dudar, para poder cambiarlas desde dentro, pero nunca le enseñaré a temerle a su conciencia. El silencio se instaló entre ellas, un silencio pesado, denso. Ni el aire acondicionado lograba disiparlo. La jueza cerró la carpeta con un gesto lento. Su hijo no ha sido sancionado formalmente. No habrá consecuencias legales, pero tampoco habrá disculpas. Mi responsabilidad es mantener el orden. Thalía aceptó el veredicto sin inmutarse. No había venido por una disculpa. Había venido a que su hijo viera que no estaba solo. Gracias por su tiempo, su señoría. Eso es todo. Cuando salió del despacho, Emiliano la esperaba en el pasillo. Se levantó al verla con nerviosismo. ¿Cómo fue? Tenso, respondió ella, pero necesario. ¿Está enojada contigo? Tal vez. O tal vez solo está molesta, porque alguien le recordó que la justicia no siempre es tan limpia como los códigos. Caminaron juntos hacia la salida, en silencio. Afuera, las primeras cámaras ya esperaban. Thalía le colocó una mano sobre el hombro y le susurró. Aquí es donde empieza la parte difícil. Estoy listo. Lo dijo con convicción. Pero en el fondo, ambos sabían que apenas estaban arañando la superficie del problema. Mientras la tensión se mantenía dentro del tribunal, algo comenzaba a gestarse en los márgenes invisibles de la historia. Lejos del despacho de la jueza Fields, en cafés, oficinas legales y salas comunitarias, personas desconocidas para Emiliano empezaban a movilizarse. Y aunque él aún no lo sabía, no estaba solo. La grabación del incidente circulaba por redes sociales, pero no era solo el morbo lo que la hacía viral. Era la forma en que Emiliano había hablado, la calma en sus palabras, la claridad legal. No gritó, no insultó, solo pidió que se aplicara justicia. Ese detalle llamó la atención de muchos, incluyendo a quienes llevaban años luchando por los derechos de los más vulnerables. Una organización local de abogados pro bono, conocida como Voz Ciudadana, decidió investigar el caso de la madre inmigrante a la que Emiliano defendió. En pocas horas accedieron a los archivos y descubrieron irregularidades, una defensa pública deficiente, pruebas incompletas e incluso una aparente omisión de testimonio clave. Este caso huele mal, dijo una de las abogadas de la fundación, y si ese chico no hubiera intervenido, nadie se habría enterado. La historia también llegó a oídos de un periodista independiente, Marco Ordóñez, conocido por exponer abusos judiciales en tribunales pequeños del sur de Estados Unidos. Marco publicó un hilo en su cuenta de X, antes Twitter. El hijo de una famosa defendió a una desconocida, pero lo que encontró detrás podría sacudir el sistema. El hilo alcanzó más de 100.000 retweets en un día. Emiliano, por su parte, seguía procesando todo desde casa. Rehusaba dar entrevistas, no porque tuviera miedo, sino porque no quería que el foco de atención fuera él.
Su preocupación seguía siendo la mujer que defendió, pero una tarde, al revisar el buzón físico de la casa, encontró algo que lo dejó sin palabras, una carta escrita a mano. No sé si leerás esto, pero gracias. Nadie jamás había hablado por mí. Me llamo Lourdes, y desde que fui arrestada he sentido que el mundo me olvidó. Escucharte decir que tenía derecho a defenderme me devolvió algo que creía perdido: dignidad. Dios te bendiga. La carta venía acompañada de un dibujo hecho con crayones, una niña pequeña abrazando a su madre. Era la hija de Lourdes. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Sostuvo la carta como si fuera un trofeo, aunque no era suyo, era una señal, una prueba de que no estaba equivocado al hablar. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Emiliano Mansilla. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Valeria Paredes. Trabajo con la Fundación Voz Ciudadana. Nos gustaría reunirnos contigo. Hay avances importantes en el caso gracias a ti. La reunión se realizó en una oficina modesta, pero llena de papeles, tazas de café y mapas legales en las paredes. Valeria, una abogada de rostro cálido y voz decidida, le explicó lo que habían encontrado. Vamos a solicitar la revisión del juicio, le dijo, y si conseguimos lo que necesitamos, Lourdes será liberada pronto. ¿Y cómo puedo ayudar?, preguntó él sin dudar. Solo sigue haciendo lo que hiciste. No te calles. Por primera vez desde que todo empezó, Emiliano sintió que algo más grande estaba en movimiento. Ya no era solo él contra el sistema. Había más voces, más manos, algunos ocultos, otros visibles, pero todos con un propósito en común. Esa noche, al revisar sus redes sociales, vio cientos de mensajes. Algunos lo criticaban, pero muchos más lo llamaban valiente, inspirador, digno. Personas de distintos países comentaban que sus hijos también querían entender las leyes, que estaban orgullosos de él, sin conocerlo, y así, sin buscarlo, Emiliano se convirtió en símbolo. Pero él no buscaba ser símbolo, solo quería que la justicia hiciera lo que debía hacer: justicia. La historia había trascendido fronteras. En programas de televisión matutinos, en noticieros de medianoche, en podcasts y hasta en aulas universitarias, el caso de Emiliano Mansilla era discutido no como el hijo de una celebridad, sino como un joven que se había atrevido a hablar cuando todos callaban. Thalía, por decisión propia, no concedió entrevistas. Cada solicitud era rechazada con el mismo mensaje: este no es momento de espectáculos, es momento de escuchar a quienes no tienen voz. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de peticiones para que hablara. Ella prefería el silencio. Quería que el foco se mantuviera donde debía estar, en su hijo y en la causa. Emiliano, en cambio, comenzó a recibir invitaciones para dar charlas. Universidades, asociaciones estudiantiles, organizaciones civiles. La mayoría las rechazaba, no por falta de interés, sino por respeto a lo que había provocado. No quería convertirse en una especie de influencer judicial, pero hubo una excepción. Un centro comunitario en San Antonio lo invitó a participar en un foro juvenil sobre derechos civiles. No era un evento masivo, ni mediático, solo jóvenes, sillas plegables y una pizarra blanca. Emiliano aceptó. Ese día, al subir al pequeño escenario improvisado, no usó micrófono. Habló con voz clara, directa y sin guión. Mi nombre es Emiliano. No vengo aquí como hijo de nadie. Vengo como alguien que vio una injusticia y no pudo callar. Eso es todo. Contó lo que vio en el tribunal, lo que lo impulsó a hablar y cómo todo cambió después. No hubo dramatismo, ni frases hechas, solo verdad. Al terminar, el aplauso fue lento, pero sentido. Un joven se acercó y le dijo: «Gracias. Yo también he sentido miedo de hablar, pero ahora quiero aprender cómo». Ese fue el momento en que Emiliano entendió que su acción no había sido solo un gesto aislado. Había sembrado algo, una inquietud, un valor, una posibilidad. En otra parte de la ciudad, en la soledad de su despacho,
La jueza Margaret Fields miraba una copia impresa de una carta dirigida al tribunal, una solicitud formal de revisión del caso de Lourdes, apoyada por 5 organizaciones civiles y firmada por más de 100.000 personas. En el margen inferior, alguien había escrito a mano, porque una voz bastó para despertarnos. Fields dejó el papel sobre el escritorio, se quitó los lentes y suspiró. No dijo nada, solo miró fijamente el escudo del tribunal grabado en la pared. La justicia que ella había defendido durante décadas, ¿seguía intacta? ¿O se había endurecido tanto que ya no escuchaba? Mientras tanto, Emiliano y Thalía regresaron a casa. Durante la cena, por primera vez en semanas, comieron sin celulares encendidos ni noticias de fondo. Hablaron de libros, de películas antiguas, de recetas. Era una tregua necesaria. «No pensé que todo esto pasaría así», dijo Emiliano en un momento. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. «No. Pero a veces tengo miedo de no estar preparado para lo que viene». «Nadie lo está», respondió su madre. «Ni siquiera yo. Solo caminamos y confiamos». Antes de irse a dormir, Emiliano volvió a leer la carta de Lourdes. Esa hoja doblada ya no era solo un símbolo, era un recordatorio. El tribunal aún no había emitido su resolución. La jueza aún no había hablado, pero el país ya lo había hecho. Y muchas conciencias también. Lo que estaba por venir nadie lo sabía, pero una cosa era segura: el juicio aún no había terminado. Y la verdad apenas comenzaba a levantarse. El tribunal estaba lleno, no por obligación judicial, sino por algo más poderoso: expectativa. Desde temprano, decenas de personas habían formado fila para entrar. Estudiantes, madres, activistas, periodistas. Algunos querían ver justicia. Otros simplemente deseaban ver al joven que había desafiado al sistema con una sola frase. Thalía estaba sentada en la segunda fila. A su lado, Emiliano, con el rostro sereno, pero con las manos entrelazadas para contener la ansiedad. Al frente, la jueza Margaret Fields revisaba documentos con su acostumbrada frialdad. Nada en su expresión indicaba que aquel sería un día distinto, pero lo era. La solicitud de revisión del caso de Lourdes había sido aceptada para audiencia pública. No era un juicio nuevo, sino una audiencia para presentar elementos omitidos en el proceso original. Un acto extraordinario que pocas veces ocurría y que, para Fields, era una prueba tanto personal como institucional. Cuando la jueza anunció el inicio de la sesión, la sala quedó en absoluto silencio. Este tribunal reabre, de manera excepcional, la audiencia del caso Estado de Texas versus Lourdes Ramírez. Se permitirá la presentación de argumentos adicionales por parte de las organizaciones civiles reconocidas, así como la participación de testigos propuestos. El orden se mantendrá sin excepción. Emiliano no estaba en la lista de participantes, pero algo inesperado ocurrió. Valeria Paredes, la abogada de Voz Ciudadana, pidió un turno especial. Su señoría, solicitamos que el joven Emiliano Mansilla, quien fue testigo presencial del proceso anterior, sea escuchado. No como parte, sino como observador directo del procedimiento cuestionado. Fields levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Emiliano. Por un segundo el aire pareció detenerse. Este tribunal recuerda que el joven Mansilla ya fue advertido previamente sobre la interrupción de procedimientos. ¿Está preparado para hablar bajo juramento? Sí, su señoría, respondió Emiliano poniéndose de pie. Esta vez con su permiso. Un leve murmullo recorrió la sala mientras caminaba hacia el frente. No vestía traje ni corbata, solo una camisa blanca sencilla. Pero su voz cuando habló fue firme como nunca. Mi nombre es Emiliano Mansilla, soy estudiante de secundaria. El día de la audiencia original estuve presente, observando el caso de la señora Lourdes. Me llamó la atención la rapidez con la que fue juzgada y la falta de elementos probatorios sólidos. La defensa no presentó testigos, no solicitó tiempo adicional y no cuestionó la supuesta intención de robo. Todo se resolvió en menos de 20 minutos. La jueza no lo interrumpió.
Lo escuchaba con los codos apoyados sobre la mesa, los dedos entrelazados frente al rostro. «Yo no soy abogado, no vengo aquí a dar cátedra», continuó Emiliano. «Pero sí sé que el artículo 43.02 exige que, para que haya delito, debe haber una intención clara. Y lo que vi fue a una madre desesperada, que olvidó pagar 3 productos mientras cuidaba a una hija enferma». En la primera fila, Valeria asintió en silencio. Detrás de ella algunos tomaban notas. Las cámaras de los periodistas, aunque discretas, grababan cada palabra. «No vine aquí a causar problemas, ni a buscar fama. Vine porque creí que el sistema debía funcionar para todos, no solo para los que pueden pagar buenos abogados». La jueza se recostó levemente en su silla. «Gracias, joven Mansilla. Sus palabras serán consideradas como parte del contexto». Emiliano regresó a su asiento. Al pasar junto a su madre, ella le tomó la mano sin mirarlo. Fue un gesto leve, pero lleno de fuerza. Entonces la sala se preparó para el resto de la audiencia, pero algo había cambiado. Las palabras de Emiliano no fueron solo un testimonio, fueron una grieta en la muralla, y aunque el muro aún no se había caído, ya no estaba intacto. La jueza Fields hizo una pausa prolongada, cerró el expediente, retiró los lentes y se puso de pie. Sus ojos recorrieron la sala. Había estado en esa posición cientos de veces, pero esta vez algo era distinto. El silencio no era el mismo. El peso de las miradas no era el mismo. «Este tribunal ha escuchado los argumentos», dijo, «y aunque las emociones no sustituyen a la ley no debe ignorar el contexto. Procederemos a evaluar si existen elementos suficientes para solicitar una reapertura formal del juicio». Antes de que pudiera continuar, la puerta lateral del tribunal se abrió. Un funcionario entró con paso rápido, entregando un sobre lacrado a uno de los asistentes legales. Este lo revisó, frunció el ceño y se acercó a la jueza para susurrarle algo al oído. La reacción de Fields fue mínima. Apenas un leve alzamiento de ceja. Luego asintió, tomó el sobre y lo abrió. Le bastaron unos segundos para leer el contenido. «Señoras y señores», dijo con tono más bajo, «me veo obligada a interrumpir esta audiencia momentáneamente. Un juez federal del Distrito Sur ha emitido una orden urgente relacionada con este caso». Un murmullo generalizado recorrió la sala. «La orden indica que existen indicios suficientes de vulneración al debido proceso en el juicio original de la señora Lourdes Ramírez y que, por tanto, este tribunal debe suspender cualquier procedimiento inmediato y remitir el expediente completo para revisión federal». Los presentes se miraban entre sí incrédulos. Valeria sonrió sin disimulo. Emiliano, con el corazón acelerado, volteó hacia su madre. Talía le sostuvo la mirada. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. La jueza golpeó una vez el martillo. «Esta audiencia queda oficialmente suspendida. Los documentos serán enviados al Distrito Sur de Texas para revisión. La señora Ramírez será puesta en libertad bajo supervisión mientras el proceso continúa». Un estallido de aplausos se desató. Talía contuvo las lágrimas. Emiliano, por su parte, se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. No era una victoria completa, pero sí un paso inmenso. Lourdes no volvería a dormir en una celda esa noche. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La jueza se levantó, cerró su carpeta y antes de retirarse, se volvió hacia Emiliano. «Señor Mansilla, lo que hizo aquel día fue imprudente, pero no fue inútil. Este tribunal ha sido interpelado y a veces es necesario que nos recuerden por qué hacemos lo que hacemos». Dicho eso, salió por la puerta trasera. La sala quedó en un silencio que no era de juicio, sino de respeto. Minutos después, Valeria se acercó a Emiliano. «Gracias a ti, Lourdes podrá abrazar a su hija esta misma noche». «No fue solo por mí», respondió él. «Fue por todos los que creyeron que valía la pena alzar la voz». En el estacionamiento, una pequeña multitud se reunió. Algunos querían tomarse fotos, otros solo darle las gracias. Pero Emiliano no buscaba protagonismo. Caminó junto a su madre hasta el auto, sin mirar atrás. «¿Cómo te sientes?».
Le preguntó Thalía mientras encendía el motor. Cansado, pero bien. ¿Hiciste historia? No, solo abrí una puerta. En ese momento su celular vibró. Era un mensaje desconocido. Solo decía: no dejes de hablar. El mundo necesita más Emilianos. Él sonrió. No era un héroe. No quería serlo. Pero había descubierto algo que no pensaba soltar jamás: el poder de la voz. Y ahora que la había usado, ya no pensaba callarla. Pasaron apenas 2 días desde la audiencia, pero algo invisible comenzaba a extenderse más allá del tribunal de Austin. No era ruido mediático, aunque ese también existía. Era algo más sutil, más profundo. Un efecto en cadena que no podía medirse con números, pero que se sentía en gestos, conversaciones y decisiones individuales. En una escuela pública al sur de Houston, una profesora de ética detuvo su clase y proyectó el video del momento en que Emiliano citaba la ley frente a la jueza. Nadie habló durante los 2 minutos del clip. Al terminar, la maestra simplemente preguntó: ¿qué harían ustedes si vieran algo injusto? En Ciudad de México, un joven abogado compartió la historia en su perfil profesional con una reflexión que se volvió viral. No necesitamos más héroes. Necesitamos más jóvenes valientes que crean que su voz tiene peso. En la pequeña iglesia donde Lourdes solía asistir, el sacerdote interrumpió su homilía para agradecer, sin mencionarlo por nombre, al joven que devolvió la esperanza a una madre. Ese domingo, más de una docena de feligreses se ofrecieron como voluntarios para acompañar procesos legales de inmigrantes detenidos. Incluso dentro del mismo tribunal, algo había cambiado. Un auxiliar judicial, testigo silencioso de todo el proceso, colocó una frase en su escritorio que hizo detenerse a más de un juez. No se trata solo de aplicar la ley, sino de escuchar el corazón de quien la necesita. Emiliano no sabía nada de esto. No buscaba repercusión, pero la repercusión lo buscaba a él. En su habitación, mientras leía uno de sus libros de derecho, una notificación iluminó su pantalla. Nuevo mensaje de Lourdes. Solo decía: mi hija pregunta si puede escribirte una carta. Quiere saber si tú también crees en los ángeles. Emiliano sonrió. No había hecho historia, solo había sembrado una semilla. Y ahora estaba floreciendo. Lourdes salió del centro de detención al caer la tarde. Llevaba la misma ropa con la que había sido arrestada, pero su rostro era otro. Afuera, su hija la esperaba con un peluche en la mano y los ojos abiertos como platos. El abrazo entre ambas no fue filmado por ningún medio. No hubo flashes, ni titulares, ni escándalo. Solo un instante íntimo y profundamente humano. Emiliano no estuvo allí. No lo necesitaba. Sabía que su gesto había cumplido su propósito. Había hecho lo correcto y eso bastaba. Días después, una universidad lo invitó a contar su experiencia frente a un auditorio repleto. Subió al escenario con su habitual sencillez. No leyó un discurso, solo dijo una frase: la justicia no se aprende solo en libros, se vive o se ignora. La ovación fue larga, pero él solo bajó la cabeza y volvió a su asiento. Thalía, sentada entre el público, aplaudía con los ojos brillosos. Por fin comprendía algo esencial. Proteger a su hijo no significaba mantenerlo oculto, sino enseñarle a caminar con valor en un mundo que muchas veces prefiere el silencio. Semanas después, la jueza Margaret Fields presentó su renuncia. Alegó razones personales, aunque quienes la conocían sabían que algo dentro de ella había cambiado. Y así, la historia de un joven que alzó la voz en una sala de tribunal se convirtió en un eco que aún hoy resuena en miles de corazones. Porque cuando alguien se atreve a hablar por quienes no pueden, no solo cambia una vida, puede cambiar el rumbo de una sociedad entera. Si esta historia te tocó, compártela. Suscríbete para no perderte más relatos que inspiran. Tu voz también importa.